Bienvenidos para este estudio, esa exposición de la primera epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Y hoy vamos a seguir con el capítulo 4, el capítulo 4 donde el apóstol Pablo ya entra en la parte más concreta, más práctica donde él insiste en que los tesalonicenses pues tienen que profundizar en algunas áreas. Es una iglesia que básicamente ha funcionado muy bien. Realmente Pablo quedó muy tranquilo y estaba alegrándose de la madurez de la iglesia de Tesalónica, cuando él ya tenía que seguir su viaje y finalmente se quedó en Corintos. Como hemos visto, él mandó allí el ayudante apostólico, podríamos llamarle Timoteo, para hacer una visita a los creyentes en Tesalónica y Pablo, que inicialmente estaba bastante preocupado, ahora se queda más tranquilo con el estado de las cosas. Pero con que las cosas estén bien, esto no es ninguna razón para em, retroceder o para aflojar el esfuerzo. Y por lo tanto, Pablo, em, aquí entrando ya en el capítulo 4, da a la iglesia algunos indicios en algunos puntos donde deberían mejorar. La última vez hablamos de la primera parte del capítulo 4, los versículos 1 al 8, sobre algo que podríamos llamar unos consejos en cuanto a todo lo que tiene que ver con la sexualidad, que era una, un problema en el entorno helenístico donde se encontraba la iglesia. Nos dimos cuenta que esto es un poco similar a los tiempos en los cuales vivimos hoy. Hace falta dar a la iglesia una serie de reglas donde se expresa la voluntad divina en cuanto a esta área. Esto no es el único tema porque ahora en los versículos 9 al 12, Pablo entra en otro tema que no es menos importante y yo lo he puesto como título a 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 9 al 12, el amor fraternal y la vida ordenada, fundamentos de una iglesia saludable. Porque de esto va el tema, son asuntos bastante concretos y prácticos que vamos a mirar hoy. Entonces, como es nuestra costumbre, vamos a leer el texto correspondiente para aquellos que nos siguen en sus propias Biblias. Estamos hablando de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 9 al 12. Y dice así la palabra de Dios. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios y vamos a dedicar ese tiempo al Señor. Señor, gracias te damos una vez más por este gran privilegio que es abrir tu palabra para estudiarla. Te pedimos, Señor, que tú nos des la sabiduría para que podamos entender bien lo que estamos estudiando. Señor, de la misma manera que el apóstol Pablo está encantado con la iglesia de Tesalónica, también te pedimos en cuanto a nosotros que sigamos adelante, de que
no nos contentemos con lo presente, sino en las áreas que tú nos muestres, mejoremos en cuanto a nuestra vida cristiana, en cuanto a cómo poner en práctica lo que tú nos has entregado. Todo esto, Señor, te lo pedimos en tu nombre y para tu honra y tu gloria. Amén. Bien, entonces el apóstol Pablo está dirigiéndose a la iglesia en Tesalónica y empieza en el capítulo 9 con ese mandamiento del amor fraternal. Esto es muy importante porque esto tiene dos aspectos. Un aspecto local con todos los que pertenecen a la iglesia en Tesalónica y además luego tiene un aspecto que, que va más allá de esto. Dice en el versículo 9, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba. Quiere decir que esa iglesia obviamente andaba bien en ese aspecto, pero no andaba tan bien que no hubiera sido posible avanzar un poco más y mejorar un poco más. Y esto me parece muy importante. Muchas veces, cuando tú sabes que en algún aspecto andas bien, pues muchas veces es la fuente de algún que otro problema. ¿Por qué? Porque piensas, bueno, ando bien en esa área y por lo tanto te relajas y luego te das cuenta que finalmente hay lagunas y deficiencias importantes. Entonces, de entrada, Pablo les certifica que, bien, en cuanto al amor fraternal, quiere decir, en cuanto a la dedicación los unos a los otros en la iglesia, realmente ellos saben todo, porque allí dice, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Esto es fundamental para la vida cristiana. Esto lo vemos en el Nuevo Testamento en tantos sitios y vamos a quedarnos un poco con este tema porque me parece muy fundamental. El distintivo de los primeros cristianos era su amor. Y esto le llevó incluso a un escritor y filósofo romano a exclamar en uno de sus escritos, y ese hombre, por cierto, era pagano, cuando él observaba a los creyentes, mira cómo se aman. Esto fue su distintivo, algo que el Imperio Romano, con sus filosofías muy seculares, como el estoicismo, por ejemplo, que se menciona en el capítulo 17 del libro de los Hechos, con su lógica que habían heredado de los griegos. Esto era algo que no se entendía porque el Imperio Romano, tampoco en la convivencia de sus ciudadanos, no era conocido como una sociedad compasiva. Por ejemplo, era muy normal cuando nació un niño, por ejemplo, que en vez de ser varón era hembra y por lo tanto no fue considerado como heredero adecuado para la familia, pues ese niño lo dejaban simplemente a la intemperie muriéndose. Esto en el Imperio Romano era un uso normal. Tampoco nadie cuidaba de los enfermos. No había hospitales en este sentido. Apenas había obras de caridad. Entonces nos damos cuenta que eso del cuidarse los unos a los otros era realmente algo que impactaba en la sociedad romana porque ellos no conocieron ese tipo de cosas. Entonces, de ese amor fraternal, que se dirige en primer lugar, por eso se llama fraternal, a los hermanos en la fe, podemos aprender mucho. Una y otra vez en la lectura del Nuevo Testamento nos encontramos con ese concepto. Y es un buen momento para reflexionar en este momento, este amor fraternal. ¿Qué expresión doy yo a este aspecto de la vida cristiana?
de forma concreta, ¿cómo se nota que yo amo a mis hermanos en la fe? Piensa un momento, porque esto no es un tema más. Esto es el tema central realmente de nuestra fe. Aquí dice en el versículo 9, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y esto contiene un concepto que es muy interesante. El creyente no solamente es el destinatario de enseñanza, en este caso de parte de los apóstoles, sino el creyente también es autodidacta. Y cuando digo autodidacta, la expresión no es del todo bien. Quiere decir, no es autodidacta en el sentido de que él mismo aprende cosas de la nada, sino es autodidacta en el sentido de que aunque no tenemos un maestro, un profesor al lado, pues aprendemos muchas cosas precisamente por la actuación del Espíritu Santo. Aquí dice en el versículo 9, habéis aprendido de Dios, que os améis unos a otros. Y esto es lo fundamental. Ahora, esto precisamente, este ministerio continuo de enseñanza, es algo que ya fue anunciado por los profetas del Antiguo Testamento. Y antes de llegar a esto, quiero poner un ejemplo de mi propia vida. Cuando yo conocí al Señor a los 14 años, yo no tenía una iglesia bíblica a la cual acudir. Apenas tenía gente en mi alrededor que me podía enseñar cosas. Yo de eso dependía de la radio. Pero había muchas cosas que yo aprendí simplemente por mi lectura de la palabra de Dios y simplemente por sacar las conclusiones consecuentes. Había muchas cosas que yo había aprendido sin que nadie me los hubiese enseñado. Y esto es algo que sigue ocurriendo en muchos lugares. Es el ministerio real y concreto de enseñanza del Espíritu Santo, que por cierto fue anunciado ya en el Antiguo Testamento. Y esto vamos a mirar, por ejemplo, vamos a Isaías 54, versículo 13. Isaías 54 y el versículo 13. Allí dice, y todos tus hijos serán enseñados por Yahvé y se multiplicará la paz de tus hijos. Con justicia serás adornada, estarás lejos de opresión, porque no temerás y de temor, porque no se acercará a ti. Entonces, lo importante aquí es serán enseñados por Yahvé. Si comparamos esto con Juan 6:45 y hoy vamos a usar bastante versículos paralelos, ahí nuestro Señor dice, escrito está en los profetas y serán enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Entonces, ahí el Señor Jesucristo, de forma explícita, refiere a ese pasaje de Isaías al tiempo del Evangelio, al tiempo del reino de Dios que ya se ha acercado. Y esto da a ese reino una dinámica muy importante. Nosotros podemos confiar que en lo personal seremos enseñados por el Espíritu Santo a través de su palabra. Nosotros podemos enseñar a otros, pero también podemos estar seguros, aunque nosotros no estamos presentes para enseñar, el Espíritu Santo seguirá su obra. Y esto es muy importante. Em, Dios no está limitado de ninguna manera de nuestra presencia. Eso nos ayuda a nosotros, ayuda a otros, tener a alguien cerca, pero ese ministerio concreto del Espíritu Santo, ese testimonio interior del cual el Nuevo Testamento habla en muchos sitios,
es algo muy real. Y por eso te lo digo muy claramente, nunca jamás vas a tener mejor profesor que el Espíritu Santo que va a guiar tus pasos en tu propio estudio de la palabra de Dios. Pero no hemos llegado al final. Me gustaría seguir un poco con ese tema porque pocas veces se menciona. Vamos a ir, por ejemplo, a Isaías capítulo 2 y el versículo 3. Isaías capítulo 2 y el versículo 3. Ahí leemos. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Yahvé, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Yahvé. Entonces, una vez más, hablando de la misma cosa, es algo real. Y hemos llegado al monte de Sión, como nos dice la carta a los hebreos. Esto ya es una realidad. Por lo tanto, en ese sentido podemos contar con ese ministerio continuo de enseñanza del Espíritu Santo a través de la palabra revelada de Dios. Porque eso tiene que ver con ese nuevo pacto. Jeremías capítulo 31, versículo 33. Jeremías capítulo 31 y el versículo 33 dice lo siguiente. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahvé. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no me digas que esto se refiere a un futuro aún todavía no determinado. En Hebreos capítulo 10, versículo 16, esto se refiere al tiempo del Evangelio, a nuestro tiempo. Y por lo tanto sigue allí y no enseñar más ninguno a su prójimo y ninguno a su hermano diciendo, conoce a Yahvé, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Yahvé, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. A esto se refiere el autor de Hebreos en el capítulo 10, versículo 17. Y vamos a leerlo porque sé que para algunos es difícil de entender. Hebreos capítulo 10, el versículo 17, donde dice lo siguiente. Bueno, se cita el texto en el capítulo Hebreos 10, 16, 17. Y luego el autor dice, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Em, y una vez más, antes de introducir ese pasaje, versículo 15 dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo porque después de haber dicho, entonces dice, bueno, esto es una clara referencia a nuestro tiempo. Y de este hecho, el apóstol Pablo aquí da testimonio. Pero esto no es todo. Él aquí va exactamente en la misma línea de otros apóstoles. Y a veces me sorprende que de este tema tampoco se hable. Vamos a primero de Juan capítulo 2, 25. Primero de Juan, primero de Juan capítulo 2, versículo 25. Em, perdón, versículo 27 dice, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros. Y esto habla del Espíritu Santo. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Esto es muy importante. Ese versículo no dice que no hay que enseñar a otros, ¿vale? Hay que entender cada cosa en su contexto. Pablo ha hecho eso. Por eso él predicó en Tesalónica, en la sinagoga, luego en las casas. Pero llega un momento cuando tú tienes que dejar a la gente a los cuales tú enseñas
Y tienes que confiar en la obra del Espíritu Santo para que Él siga. Y esto es una realidad. Esto va a ocurrir. Aquí tenemos un ejemplo em, precisamente de esto. Y ahora espero que entendamos un poco mejor em, la tremenda envergadura de ese versículo. Porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios. Si tú tienes profesores y maestros que te enseñan, si tú tienes acceso a libros, puedes dar gracias a Dios. Esto es una parte muy importante de tu vida espiritual. Pero deja también que Dios mismo, a través de su Espíritu Santo, te enseñe. Para eso tú necesitas intimidad con Dios, necesitas un tiempo con Él, necesitas acercarte a Él en oración para pedirle que Él te hable, te enseñe a través de su palabra. Y estos son momentos preciosos cuando no hay intermediarios, cuando no hay maestros entre tu Dios y tú mismo, sino Dios mismo te enseña lecciones importantes. Esto es muy importante. Las enseñanzas que tú recibes, por ejemplo, a través de programas como este, te ponen el marco, te ayudan a orientarte. Pero aparte de esto, perdón, hace falta que tú mismo em, cuides tu relación con el Señor, que Él mismo te pueda hablar. Y esos son momentos preciosos en el sentido de que cuando tú abres la Biblia, estás a solas con el Señor y Él te habla, Él te ilumina muchas veces un texto. Esto es mucho mejor y va mucho más profundo de que, por ejemplo, un servidor eh, te enseñe cosas. Bien, pues esto es lo que hay. Quiere decir que no es como en los tiempos de Moisés, donde siempre había un mediador, sino ahora en el nuevo pacto tenemos el Espíritu Santo que actúa en nosotros y que nos ayuda a entender. Por lo tanto, un cristiano maduro, sí, le hace falta que otros le enseñen, pero no depende de ello. Y esto es muy importante, porque es ahora él que debería ser capaz de transmitir esto a los demás. Esto es el tema fundamental que se nos abre aquí y que realmente pocas veces se menciona. Una vez más digo, primero de Juan capítulo 2, 7 al 11 o el versículo 27 que hemos visto, o ahora no vamos a poder leerlo todo, capítulo 3 de primero de Juan 3 14 o 4 7 al 8 y 12 hablan de ese tema. Fundamental sobre todo el tema del amor. Deja que Dios te enseñe y que Dios te hable. Bien, entonces esto fue el versículo 9. Quiere decir que Pablo reconoce que este mecanismo espiritual está funcionando, pero esto no es todo. Dice el versículo 10, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Quiere decir que este amor palpable no solamente caracteriza a los tesalonicenses, los que están ahí en la ciudad, que era la ciudad más importante de la provincia de Macedonia, sino se extiende a los demás de Macedonia, por ejemplo, a las iglesias en Berea, o por ejemplo, a las iglesias en Filipos y otras iglesias que puede haber en medio y cristianos, que nosotros no solamente tenemos una responsabilidad local, con nuestra propia iglesia local, sino tenemos una responsabilidad que va más allá de esto. Nuestro amor en ese sentido no conoce límites. En cualquier sitio donde hay creyentes, nosotros estamos en casa. Y no solamente recibimos, sino también damos lo que Dios nos ha dado. Ese afecto em, muy íntimo que tenemos con los demás
es uno de los regalos más preciosos que tenemos en la vida cristiana. Bien, Pablo les certifica que tanto en vuestro amor fraternal como en el amor hacia los demás, él reconoce que andan muy bien. Y ahora viene el pero, lo que mencioné antes, y ahora vamos a prestar atención. Dice, pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Quiere decir, si esto está bien, no es ninguna razón para dormirse en los laureles. No es buena idea decir, vale, pues mira, ya esto funciona muy bien, así que no voy a prestarle más atención porque esto va por sí solo. No. Es lo mismo si tú eres deportista y tienes cierta destreza en cierta área. Si no sigues entrenando y si no sigues intentando superarte, realmente llegas a un punto cuando vas a hundirte en en la mediocridad. Y en la vida cristiana ocurre lo mismo. Sí, van bien, sí, son un ejemplo, pero les dice que abundéis en ello más y más. Quiere decir que nunca hemos llegado a la meta. Si tú crees que ya haces mucho, pues intenta hacer un poco más. Esfuérzate. Y esto es precisamente lo que Pablo les estaba anunciando en el capítulo 3, en el versículo 11 y 12. Dice, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de nosotros. Bueno, esto, perdón, en el capítulo 2 y luego en el capítulo 3, en el versículo 11 y 12. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros. Entonces, esto es el tema central. Sí, an- eh, andáis bien, pero se puede aumentar el calor, en este caso del amor o de otra cosa. Entonces, si piensas un momento en algo que haces bien, donde otros han reconocido que tienes un don y que tienes ciertas calidades, pues ahora intenta mejorar en esto. No te contentes con la situación actual, abunde más en ello. Y esto tiene una aplicación muy concreta de la cual Pablo va a hablar ahora. Y eso lo tenemos en el versículo 11. En qué pueden abundar más? O sea, ese amor, ¿cómo se puede mostrar? Que procuréis tener tranquilidad. Quiere decir, el buscar crear un ambiente de paz y tranquilidad es una de las prioridades de la vida cristiana. Donde hay un cristiano, debería haber una persona en cuyo entorno abunda la paz, porque es una señal de amor. Procurar tener tranquilidad quiere decir no meterse en líos, como se suele decir. No aventurarse para querer conseguir algo que solamente causa problemas. Nuestra preocupación principal debería ser buscar estabilidad y tranquilidad. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque eso el mundo lo desconoce. Esto es uno de los reclamos más importantes de la fe cristiana. Por eso la fe cristiana debería ser muy atractivo para la gente, porque el mundo no ofrece ese tipo de tranquilidad. Tranquilidad quiere decir buscar la paz, vivir en armonía con los demás, sean creyentes o no creyentes. La carta a los filipenses se dedica, entre otras cosas, a ese tema. Pero Pablo aquí pone un ejemplo muy concreto. Y ese ejemplo hay que entender en el contexto de la situación en Tesalónica.
Tesalónica era la capital de la provincia de Macedonia, y en esa función nos damos cuenta que cuando el Evangelio llega allí, causa disturbios. De hecho, Jasón es llamado a las autoridades, y hay problemas y al final Pablo y Silas pues tienen que salir precipitadamente de la ciudad. Entonces, a los cristianos les rodeaba, aunque falsamente, esa ola de instigadores de querer romper la paz. Entonces, en ese sentido, Pablo les dice, procurad tener paz, no echar más aceite en las llamas, ocupaos en vuestros negocios. Y eso significa dos cosas. En primer lugar, significa em, en el sentido como nosotros usamos la expresión, eh, procura barrer delante de tu puerta primeramente. No te metas en asuntos de los demás. Con lo tuyo ya tienes bastante. No hagas un gran escándalo eh, por cosas que tú ves en otros, pues cuida de ti mismo. Ocuparos en vuestros negocios, sí, esto en sentido metafórico, pero luego también en un sentido muy literal quiere decir, y allí obviamente había un problema en Tesalónica, y esto es, empleaos a fondo en vuestro trabajo, en vuestra profesión. Cada uno ahí tenía su negocio y Pablo dice que el Evangelio no es razón para aflojar en esto. A raíz de todo esto, en la teología protestante se ha desarrollado lo que llamamos la em, ética de trabajo protestante, que no es protestante, que es bíblico. Quiere decir que nuestro trabajo es una forma de glorificar a Dios. Y esto es muy importante porque esto crea un ambiente estable y pacífico. Busca lo tuyo, porque el que se concentra en su trabajo no le sobra tiempo para molestar a otros. Y de ese tipo había en aquellas iglesias. Lo leímos una y otra vez, gente que descuidaba su trabajo, descuidaban sus responsabilidades para meterse donde nadie les había llamado. Esto es un mal endémico, no solamente en la iglesia del siglo I, sino también en nuestras iglesias hoy en día. No te conviertas en una persona que está husmeando en asuntos de otros. Esto no es lo que Dios quiere de ti. Ocúpate de tus propios asuntos, porque bastante tienes con esto. Y sobre todo, concéntrate en tu trabajo. Ocuparos quiere decir que esfuérzate. Si eres caldero, pues intenta trabajar el hierro lo mejor que puedas. Si vendes pan, produce el mejor pan que se pueda conseguir en el área. Si vendes verdura, que tu verdura sea excelente. Si eres carpintero, pues que tú trabajes esa madera como si de oro puro se tratara. Y ahora no sé cuál es tu profesión, cuál es tu trabajo, pero sea lo que sea, ocúpate en tus negocios. Glorifica a Dios en esto. Y esto, Pablo les dice, vale, pues esto es una forma de mostrar amor. Muy interesante esa aplicación. Y Pablo lo especifica cuando dice en el versículo 11, en la segunda parte, y trabajar con vuestras manos. Quiere decir que no dependas de otros.
A menos que tengas una enfermedad que te impida trabajar, pues trabaja, esfuérzate. Esto es tan importante para lo que llamamos la vocación cristiana, que en lo que Dios te ha llamado, que allí hagas un trabajo lo mejor posible. Los cristianos deberían ser en los primeros lugares de todo lo que se hace y se produce en este mundo. Empezando en la escuela, un cristiano debería esforzarse al máximo de sacar buenas notas. Lo mismo luego, si sigues con la educación secundaria o si entras en la vida laboral, lo que hagas, hazlo de tal manera que glorifiques a Dios. No me gusta ponerme como ejemplo, pero lo digo simplemente como testimonio, no para mi gloria, porque obviamente no se trata de eso de ninguna manera. Todo lo que soy lo debo a Dios. Pero tú puedes ver en mis informes escolares cuando yo me convertí, porque mi vida escolar era un continuo ir cuesta abajo del año 69, cuando pasé a educación secundaria, hasta el año 74. Ya pendía sobre mí la espada de Damocles de no pasar el siguiente curso, que es cuando el Señor me llamó. A partir de ese momento todo cambió, porque esto nadie me lo había enseñado y volvemos al mismo tema. Era consecuencia de esa enseñanza del Espíritu Santo a través de su palabra, que yo sabía sin que nadie me lo hubiese enseñado, que yo debería esforzarme al máximo para la gloria de Dios. Finalmente, cuando hice el examen final, antes de pasar a la universidad en el año 78, yo era el mejor de mi curso. Y una vez más lo digo, no lo digo por mí. Y tú puedes ver precisamente en ese informe de notas el momento donde estaba el punto de inflexión. Trabajar con vuestras manos quiere decir, intenta no depender de nadie, ni de la caridad de tu iglesia, ni de la caridad estatal, ni de la caridad de nadie. Esfuérzate. Sé que puede ser que no puedes por enfermedad, por lo que sea, pero por regla general es una excepción. Pero la fe cristiana nunca debe de ser una excusa para la mediocridad. Esfuérzate al máximo y intenta ser independiente y no depender de nadie en cuestiones económicas. Y cuando digo de nadie, es de nadie. Trabajar con vuestras manos. Y Pablo añade de la manera que os hemos mandado. ¿Por qué? Porque él mismo era el ejemplo. Él era hacedor de tiendas. Y muchas veces cuando los donativos de las iglesias no alcanzaban, no se le cayó ningún anillo de volver a su trabajo. Así lo hizo en Éfeso, así lo hizo en otros lugares. Y si el apóstol Pablo lo hizo, ¿y por qué tú y yo no podemos hacer la misma cosa? Es una forma de depender de la gracia de Dios. Cuando tú dependes de Dios, Dios proveerá. Y esto fue una enseñanza. Pablo dice aquí que os hemos mandado. Esto es ese tipo de ética de trabajo, aunque hoy raras veces se oye de esto, debe de formar parte de la enseñanza cristiana. Esto quiere decir que tenemos que enseñar a nuestra gente, nuestras iglesias, a esforzarse al máximo, al buscar la excelencia en todos los sentidos. Y todo esto ahora pues tiene un aspecto, em, podríamos llamar también externo, no solamente en cuanto a la iglesia, sino también en cuanto a los que están fuera. Dice versículo 12, a fin de que os conduzcáis
honradamente para con los de afuera. Esto quiere decir lo siguiente, tu forma como trabajas, y de eso Pablo está hablando, no está hablando de cosas espirituales. Nosotros tenemos la mala tendencia de espiritualizar todo. Está hablando de trabajar y trabajar duro. Dice, si haces esto, hazlo de forma honrada con los de afuera. Que si el mundo ha escrito en su bandera la chapuza y el trabajo deficiente, pues lo tuyo debería ser la excelencia. Eso quiere decir, si tú produces algo, véndelo al precio convenido, en el momento pactado, en las condiciones establecidas, y no busques excusas. Cuando tú provees un trabajo, que ese trabajo sea excelente, y da igual si lavas la vajilla en la cocina, si reparas un coche o si das clases en una universidad. Si barres la calle, deberías hacerlo con la misma actitud con la cual un Miguel Ángel creó sus obras de arte. Glorifica a Dios en tu trabajo. Eso es conducirse honradamente con los de afuera. Si todo el mundo encaña vendiendo artículos, tú no lo haces. Porque el Señor ahí va a añadir algo que no entra en los cálculos de ningún economista secular. Y esta se llama bendición. Y el resultado de esto, que no vas a tener necesidad de nada. ¿Esto es el evangelio de la prosperidad? No, de ninguna manera. Es resultado del evangelio. Quiere decir, si tú te comportas de esa manera y ganas el pan diario en el sudor de tu frente, la meta tiene que ser que no tengas necesidad de nada, que no busques caridad de nadie. Y no es una forma de orgullo, es una forma de depender de Dios. Lo que Pablo escribió aquí es un mensaje importante para nuestros tiempos, donde a veces la iglesia y en muchos casos el Estado ha ocupado el lugar de proveedor falsamente y equivocadamente. Hay que ayudar donde hay necesidad, pero ninguna iglesia debería fomentar la vagueza y el descuido del esfuerzo personal. Incluso si esta iglesia tiene un departamento de ayuda social, habría que cuidar muy cuidadosamente de no apoyar a nadie que podría trabajar pero no lo hace porque no le da la gana. Y no digo nuestros estados, porque también en muchas iglesias evangélicas el estado se ha convertido en el super nanny que tiene que cuidar cuando una persona por A o por B no tiene ganas o no se esfuerza en alcanzar lo que está al su alcance. No estoy hablando de que cuando no se pueda. Como creyentes deberíamos ser ejemplos en esto. Esto significa conducirnos honradamente para con los de afuera. Quiere decir que esto tiene que ver con la impresión que damos. Gente seria, gente que glorifica a Dios con el trabajo de sus manos. Y esto es una forma de mostrar amor, es el contexto. Y Pablo dice en esto, vais bien, pero podéis mejorar. Había gente que no estaba por la labor de esto, vamos a hablar un poco más adelante. Ahora, pon en práctica lo que has aprendido hoy y no dudes ni un momento en hacerlo. Que Dios te bendiga. Señor, gracias te damos por este pasaje que hemos estudiado hoy. Te pedimos, Señor, que tú bendigas esa exposición de tu palabra para que te honre a ti y para que nuestra vida haga un impacto. Te lo pedimos, Señor, para tu honra y para tu gloria. Amén. Que Dios te bendiga.